Buenas. Am, Estoy probando algo nuevo, así que a ver cómo va. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Ayer dije que iba a intentar am, tener, digamos, un video controversial. Pero controversial desde el punto de vista que es un tema del que se está hablando mucho ahora. No necesariamente controversial, quizás directamente por el contenido, sino porque es algo de lo que se está hablando mucho y realmente me dio ganas de tener mi propio criterio al respecto. Es decir, poder compartir mi manera de pensar. Am, Esto tiene que ver con... Ajá. Bueno, seguramente lo leyeron en el título, así que no sé por qué me está costando tanto decirlo, pero esto tiene que ver con el contexto del lenguaje inclusivo. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto, que tiene que ver a veces con, no solamente con la idea de compartir nuestra opinión sobre algo que tenga que ver con el lenguaje, que es un tema abierto, ¿ok? Eso significa que todo el mundo tiene derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a dar su visión de lo que significa algo como el lenguaje inclusivo. Ahora, primero que nada, un par de cositas rápidas que creo que hay que dejar en claro. Am, yo no uso lenguaje inclusivo, no tengo el deseo de usar lenguaje inclusivo y yo no solamente sé que nadie está obligado a utilizar lenguaje inclusivo, de hecho jamás leí, escuché o supe de alguien forzando a otra persona a usar el lenguaje inclusivo. Así que solo hago este comentario rápido para que en el caso de que quieran opinar de que está siendo impuesto, yo no tengo ninguna evidencia de eso en ningún sentido. Habiendo dicho eso, hay un par de cosas que creo que es importante recordar. Número uno, sí, la RAE lo negó, les dijo no va a entrar como parte del lenguaje, pero es importante también recordar que la RAE es, en el mejor de los casos, un diccionario glorificado de constante revisión, nada más. Y lo más importante es que cuando hablamos del lenguaje y los diccionarios, el diccionario es una guía de cómo se considera el lenguaje hoy, no es un limitante a cómo va a ser el lenguaje mañana. Ahora, habiendo dicho eso, una de las preguntas que me llegó en un momento que tenía que ver con el lenguaje inclusivo era: ¿cuál es tu opinión sobre el lenguaje inclusivo? Y pensando en la respuesta me di cuenta de algo muy interesante. Me di cuenta que mi opinión, a pesar de tener todo el derecho de expresarla, y la opinión de varios de mi generación, tengo 32 años por si acaso, es indiferente a este tema. ¿Y por qué es indiferente? No es que no sea válida. Es indiferente porque a través de la historia no es mi generación, cuando pensás en la lista de generaciones que tenemos hoy en día, no es mi generación la que cambia el lenguaje o la que determina el lenguaje. Cada generación hace alteraciones al lenguaje. Las hace en sus propios tiempos, a su propia manera, de su propia forma. Toda generación altera el lenguaje en una medida u otra. Ahora, a pesar de que no recuerdo un momento en la historia en la que se quisiese o intentara hacer una alteración del lenguaje bajo una connotación moral, porque estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la connotación del cambio de el lenguaje en este caso viene de un aspecto de moralidad, es decir, de la exclusión del género femenino en la lengua española.
no cambia el hecho de que no nos toca a nosotros decidir eso. Nosotros no hablamos como nuestros padres no hablan como nuestros abuelos y así sucesivamente. Obviamente que algunas generaciones han dado cambios muy pequeños, o muy sutiles, o muy específicos. Y este sería un cambio considerable. Pero al final del día no nos corresponde a nosotros decidir si el lenguaje se cambia o no. Le corresponde a las nuevas generaciones. Al final del día van a ser los chicos que hoy quizás están 12, 13, 14 años y que escuchen el lenguaje inclusivo y digan, me parece bien o no, me gusta, no me gusta. Porque al final del día así funcionamos nosotros en su momento. Nosotros a los 13 o 14 años escuchábamos algo, nos parecía genial y lo usábamos. Nosotros tenemos en nuestra generación más anglicismos de cualquier otra generación de la lengua española. Muchísimos más. Porque para nosotros aparecieron, por un lado, las tecnologías y las cosas con nombres en inglés. Y además, tuvimos internet. Y a pesar de que ha cambiado mucho desde la época en la que yo podía decir esto con más certeza, pero el inglés sigue siendo el lenguaje del internet. Hay más cosas escritas en inglés en internet que en cualquier otro idioma, incluyendo el mandarín. Esa es una estadística que la pueden buscar, de hecho. Entonces nuestra generación aplicó muchos y creó muchos anglicismos. Y no estoy hablando de cosas como googlear, eso simplemente fue doloroso. Pero útil, porque ahora tenemos esa palabra y la usamos. Entonces cuando pensamos en esto es una boludez, esto es una tontería, que de vuelta son puntos de vista completamente aceptables. Estás correcto en describir un cambio en el lenguaje como algo que no te gusta. Pero la idea de que vos como adulto, y a la mayoría de los que escucho hablar de esto son adultos, la verdad me gustaría más bien escuchar un poco la opinión de los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, jóvenes, adolescentes, incluso más jóvenes. Cuando se trata de quién va a cambiar el lenguaje, no somos nosotros. Ahora este movimiento es muy específico, ha comenzado por una visión muy clara y que tiene la intención de romper con un pequeño tabú del lenguaje. Ahora yo soy muy específico con el lenguaje. Yo creo que si tu solución a algo es la censura, entonces es la solución incorrecta. Siempre lo he pensado así, siempre lo he visto así. Pero considerando que un cambio como el que se está sugiriendo no es censura en lo más mínimo, no te dice qué palabras podés usar y qué no podés usar, simplemente aplica estos, ¿qué serían? Prefijos, terminaciones, en un sentido asexual, para que dejemos de hablar tanto en el sentido masculino. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Soluciona algo? ¿No soluciona algo? Yo no lo sé. Ciertamente no lo sé. Y yo no sé si nadie de los que opinan sobre este tema lo sabe. Sí sé dos cosas. Uno, lo más probable es que mi generación no decida si se va a utilizar el lenguaje inclusivo o no. Y dos, nadie me está forzando a usarlo. Nadie. Y quiero quedarme aquí un ratito, muy importante. Esto es muy importante. Nadie está forzando a nadie a hablar con lenguaje inclusivo. Y lo voy a expresar de otra manera. Si ustedes se encuentran con una persona que ya sea tiene una expectativa de que ustedes utilicen el lenguaje inclusivo, los fuerza a usar el lenguaje inclusivo, o los discrimina, ataca o insulta por no usar el lenguaje inclusivo, entonces esa persona no representa en ningún sentido el movimiento que dio vida al lenguaje inclusivo. Que eso quede muy en claro. Y vos, que no querés usar el lenguaje inclusivo, que hasta te parece tonto usar el lenguaje inclusivo, no caigas en ese juego tampoco. No seas la persona que critica, discrimina o rompe los huevos porque alguien usa el lenguaje inclusivo. Porque te voy a explicar algo. El lenguaje español es muy diferente a muchos otros. Es muy difícil. Este cambio
No lo es. Es decir, alguien hablando conmigo en lenguaje inclusivo y yo hablando sin utilizar las reglas del lenguaje inclusivo, nos vamos a entender sin ningún problema. Así que no hay ninguna obligación, nadie te va a forzar y nadie debería forzarte. Bueno, esa fue mi gran opinión, espero no les moleste el video un poquito más largo, quería hacer un poquitito de tiempo considerando que el de ayer fue un poquito corto. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero les gusten estos tipos de videos, si quieren ver más, díganme. No me gusta tanto estar dando mi opinión en temas controversiales porque creo que hay personas más calificadas para hacer eso, pero de todas maneras me gusta a veces poder hacer esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.